Hola, mis chiquitos bellos hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muy bien, mis amores lindos. En el día de hoy los invito a ver un tema muy interesante que hace parte de nuestra cotidianidad, pero tal vez no nos hemos dado mucho cuenta, ¿cierto? No nos hemos percatado así como en profundidad. Este tema, mis amores lindos, corresponde a los textos instructivos. Los textos instructivos son aquellos, como su nombre lo dice, que siguen una serie de instrucciones, ¿cierto? En la mañana a veces nosotros nos levantamos, vamos al baño, nos cepillamos los dientes y hacemos una serie de pasos o reglas, y cuando nosotros hacemos ese tipo de pasos o reglas, pues ahí ya estamos siguiendo una serie de instrucciones. En eso consisten los textos instructivos. Entonces vamos a mirar qué son los textos instructivos. Muy bien, mis amores. Entonces, ¿qué son los textos instructivos? Como yo lo mencionaba, son aquellos que nos enseñan de forma ordenada los pasos que se debe seguir para realizar una actividad. Entonces, cuando a veces tengo dudas de cómo hago algo, ¿cierto? Si sigo los pasos, probablemente voy a lograr encontrar o llegar a un resultado que será el óptimo. Entonces, en eso consisten los textos instructivos. Tienen una serie de características muy importantes para que estas características les den como una estructura y un orden al texto, y de esta manera todos los lectores puedan entender y comprender los mensajes a través de esos textos instructivos. Muy bien, la primera característica muy importante, mis amores, que debemos tener en cuenta es que pues nos permiten su uso en la cotidianidad mediante instrucciones que están presentes en nuestras vidas. Lo que yo les decía, cuando nos dan una serie de instrucciones de cómo y qué es lo que tenemos que hacer en la mañana, qué hacemos durante el estudio o de pronto qué es lo que hacemos en el descanso, cómo debemos ¿cierto? Comportarnos, entonces nos dan una serie de instrucciones. A veces los papitos salen de la casa, ¿cierto? Y ellos nos dan unas instrucciones y nos dicen, bueno, primero tienes que quedarte acá, ayudar con estas cosas, recoger tus juguetes, y cuando nos dan esas instrucciones, pues ahí ya están utilizando textos instructivos, ¿listo? Entonces, recordemos, nos permiten hacer uso o los usamos mucho en la cotidianidad. Siempre pues nos orientan procedimientos o pasos, ¿cierto? Los pasos para armar algo o el proceso para lograr un resultado. Estos desarrollan pues los procedimientos por pasos detallados, es decir, es muy similar, pero siempre son muy precisos, claros en sus pasos, ¿listo? No se salta un paso porque si se salta ese paso, pues probablemente ya no podemos entender cómo corresponde el texto instructivo. Requieren de un formato especial y característico, aunque parezcan muy fáciles, pues cuando los papitos nos dan la instrucción en forma oral, ellos ya han organizado previamente las ideas y te van dando las instrucciones. Primero desayunas, luego cepíllate los dientes, luego vas al computador, ¿cierto? Ahí te están organizando. Si te lo mencionaran, digamos, en una forma desordenada, te dicen de pronto, primero cepíllese los dientes, luego desayune, pues no va a haber coherencia. Entonces sí tienen que tener ese formato. En este caso, pues cuando los papitos nos dan esas instrucciones, ¿cierto? Es en forma oral. Pero cuando se hace en forma escrita, también debemos tener en cuenta ese formato especial, esa estructura, para que los lectores puedan comprender y entender muy bien. ¿Listo? Tiene un lenguaje claro, directo y lineal. Es muy puntual. Es decir, si te dicen desayuna, es desayuna. No te van a poner con más cosas, sino muy puntual. ¿Listo? Entonces, cuando tú mires un texto instructivo vas a encontrar que son muy puntuales los pasos, muy claros y muy precisos. De manera que el lector no se desvíe de la información y pueda comprender y resolver ese paso o ese procedimiento. Utilizan marcas gráficas como asteriscos, números y guiones. Esto es muy importante. Para mencionar cada uno de los pasos, pues el escritor de un texto instructivo puede optar por varios recursos. El primero puede ser enumerar los pasos. Entonces, primer paso, número 1. Segundo paso, número 2. Tercer paso, número 3. O puede optar por utilizar una serie de asteriscos. Y esos asteriscos pues van entonces indicando que hay una lista de proceso. Lo mismo con los guiones. Los guiones también nos ayudan a indicar que ahí vamos haciendo un proceso que debe hacerse uno a uno. ¿Listo? Para seguir esa secuencia y orden. Y importante también, generalmente emplean ilustraciones, dibujos o mapas que permiten, digamos, como afianzar la información que se está diciendo en los pasos. ¿Listo?
Bien, entonces ya conociendo esta información tan interesante, pues vamos a ver algunos ejemplos que encontramos en nuestra cotidianidad correspondiente a los textos instructivos. Básicamente, el texto instructivo de mayor envergadura que utilizamos todo el tiempo y a veces no nos damos ni cuenta, corresponde a las recetas. Esas recetas siempre vienen estructuradas, ¿cierto? Y a través de esas recetas, pues nosotros podemos preparar deliciosos platos. Generalmente las mamitas a veces parece ser que ya tienen las recetas en sus mentes, ¿cierto? Y no necesitan de pronto seguir el paso a paso del texto instructivo. Pero cuando ellas desean preparar algo nuevo, algo interesante, algo diferente, generalmente van y miran la receta y siguen el paso a paso. Seguramente en algún momento ustedes han preparado una gelatina, ¿cierto? Si miran en la cajita de la gelatina, vienen una serie de instrucciones, ¿cierto? Nos dicen cuáles son los ingredientes, cómo debemos hacer el proceso para poder obtener la gelatina. Si nosotros seguimos bien los pasos, probablemente tenemos una deliciosa gelatina. Pero si nos equivocamos en algún paso, nos excedimos en alguna cantidad, no leímos bien, entonces probablemente no nos va a funcionar y no nos va a quedar muy bien la gelatina. Entonces así sucede, mis amores lindos. Un texto instructivo muy importante que lo utilizamos mucho en nuestra cotidianidad corresponde a las recetas, ¿listo? Y pues ya vienen de manera diferente. Ya más adelantico, en otro videito vamos a analizar la estructura como tal para cada uno de estos textos, ¿listo? Bien. Hay otros textos instructivos que también utilizamos mucho, que ustedes utilizan mucho durante su proceso educativo y corresponde a los experimentos. Seguramente en ciencias, en biología, en física, ¿cierto? Ustedes han tenido que hacer algún experimento y la profe le va dando una serie de instrucciones, ¿cierto? A veces generalmente nos las dan en forma escrita y nosotros vamos guiándonos, ¿no? Entonces nos piden una serie de materiales para hacer el experimento y una serie de procesos. Acuérdense que nosotros lo más importante es entender y comprender bien esos textos instructivos. Si está muy bien escrito el texto instructivo, pues probablemente lo vamos a entender muy bien. Pero si también nosotros no escribimos bien ese texto instructivo, entonces probablemente hacemos cosas erróneas porque entonces no estamos estructurando bien la información. De ahí la importancia de que cuando escribamos un texto instructivo lo hagamos muy bien. O cuando leamos e interpretemos un texto instructivo también comprendamos muy bien la información, ¿cierto? Entonces miren cómo cuando ustedes hacen todos esos experimentos van siguiendo paso a paso las instrucciones y al final obtienen unas cosas que ustedes nunca llegaron a pensar porque son increíbles, fantásticas. Muy bien. Bien, otro tipo de textos instructivos también que se utiliza mucho en nuestra cotidianidad corresponde a los manuales de instrucciones. Siempre que compramos algo nuevo, algo novedoso, pues nosotros el afán es como ya de una vez utilizarlo. Y resulta que generalmente cuando tú abres ese equipo nuevo, esto viene una serie de partes divididas y ahí empiezas a perderte. Pero hay un texto instructivo sumamente importante que nos ayuda mucho a solucionar todas esas dudas de ¿y esto dónde va? ¿Esto dónde lo debo colocar? Corresponde al manual de instrucciones. Por ejemplo, cuando compremos un taladro nuevo, ¿cierto? Dentro del taladro viene el manual de instrucciones que nos dice las partes, cómo debemos usarlo, qué hay que hacer antes de usarlo inicialmente, ¿cierto? O cuando compramos un celular, ¿cierto? Viene también el manual de instrucciones de cómo colocarle la SIM, de cómo conectarlo, de cuánto dura la batería y una serie de instrucciones que nos dan a nosotros mucha información para que las cosas funcionen mejor. Entonces son muy importantes los textos instructivos en el manual de instrucciones, ¿cierto? De los equipos y herramientas que nosotros compramos. Bien, otro tipo de textos instructivos muy interesantes y que tal vez hemos usado mucho en nuestra cotidianidad corresponde a las manualidades, ¿cierto? Cuando vas a hacer una manualidad, ¿cierto? Hay una serie de pasos a pasos y cuando seguimos esos pasos, pues logramos grandes resultados. Si de pronto yo tengo un material, unas cartulinas, y la idea es hacer una manualidad muy linda con esas cartulinas, y yo hago un paso erróneo o mal, pues probablemente daño las cartulinas y no puedo hacer lo que yo quiero obtener, ¿cierto? Entonces, miren que cuando ustedes hacen una manualidad, siempre están siguiendo esas instrucciones, ese paso a paso. Entonces, los textos instructivos nos sirven mucho también para poder hacer muchas manualidades hermosas siguiendo esas instrucciones y esos pasos a pasos.
Bien, otro tipo de textos instructivos que tal vez no nos damos como mucho cuenta, pero está en nuestra cotidianidad, corresponde a las indicaciones médicas. Cuando tú vas al médico, ¿cierto? El doctor, una vez te atiende, te da una serie de instrucciones. Debes tomarte esta pastilla, te indica la hora, la cantidad del medicamento que debes tomar, e incluso hace una fórmula médica donde ahí van las instrucciones. Eso también se convierte en un texto instructivo que tienes que seguirlo paso a paso y que no debes equivocarte para lograr mejorar tu salud. Entonces, este tipo de textos instructivos también son muy importantes en nuestra vida. Tenemos otro tipo de textos instructivos que tal vez no hemos denotado mucho, pero también lo usamos frecuentemente y corresponde a las indicaciones para presentar un examen. Cuando ustedes tienen la evaluación general, generalmente la profesora con previa anterioridad da una serie de instrucciones. Por favor, deben leer, en la hojita deben dibujar o en matemáticas a veces les dicen elaboren los procedimientos en la hoja. Esas indicaciones, esas instrucciones corresponden a textos instructivos, ¿cierto? Porque nos están dando como ese paso a paso para lograr cumplir una actividad. Y si nosotros lo hacemos como nos indican, pues probablemente nos va a ir muy bien, ¿cierto? Ok. Hay otra serie de textos instructivos muy importantes que usamos y es también que corresponde a las reglas de juego. Generalmente cuando ustedes realizan un juego durante el descanso, ¿cierto? Ahorita ya que no hemos podido estar así, pero si ustedes recuerdan en el descanso de realizar muchos juegos y hay unas reglas que se deben cumplir, ¿cierto? Entonces, si es la golosa y pisa la línea, entonces nosotros decimos no, él ya no puede continuar porque pisó la línea, ¿cierto? Entonces, son cosas así. En muchos de los juegos en los que ustedes han estado participando, han utilizado una serie de reglas o instrucciones, ¿cierto? Para poder empezar el juego, durante el juego y al final del juego, ¿cierto? Esas son o corresponden a textos instructivos. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos un partido de fútbol, ¿cierto? Debe hacerse el saludo en la parte central y esas instrucciones se deben seguir paso a paso, se debe usar un peto, se debe seguir las indicaciones del árbitro. Todas esas son instrucciones que corresponden a textos instructivos. ¿Listo? Bien, hay otro ejemplo de textos instructivos y después, como lo mencionaba, es muy similar a lo de los electrodomésticos, entonces que corresponde a los aparatos electrónicos, en especial las cámaras, los televisores, los expos, en general otro tipo de textos que también nos ayudan a que nosotros podamos a través de esas instrucciones comprender el manejo de estos aparatos electrónicos, su uso y digamos esas reglas importantes para el mantenimiento. Entonces, este va muy de la mano con lo que son los manuales de instrucciones, ¿cierto? Muy bien, mis chiquitos bellos y hermosos, espero que se haya comprendido muy bien cuando nosotros usamos un texto instructivo. Recuerda que un texto instructivo se puede hacer de manera escrita y de manera oral. Cuando te dan las indicaciones en forma oral, eso es un texto instructivo, solamente que se está haciendo en forma oral. Pero cuando te la dejan en forma escrita, también es un texto instructivo que debes seguir el paso a paso para llegar al resultado o a cumplir eficientemente esa actividad que te han propuesto. Muy bien, mis amores lindos, vamos a seguir todas las instrucciones a través del chat. Espero que hayan comprendido muy bien lo correspondiente a los textos instructivos. Un abracito muy grande, ya nos vemos.